Dicen que la vida tarde o temprano le pasa la cuenta a los egoístas. Esta es la historia de un hombre rico que llenó su granero de riqueza, pero vació su corazón, y de una viuda pobre que decidió rescatar a la mula vieja que él desechó, porque ya no le servía para nada. Si alguna vez has sentido que la vida es injusta, que los egoístas siempre ganan y los generosos siempre pierden, quédate y escucha esta historia. En un valle ancho y fértil, rodeado de cerros suaves y campos amarillos de trigo, había un pequeño pueblo cuya vida giraba alrededor de algo muy simple: un granero. Trigo, maíz, lentejas, porotos. De eso vivían los campesinos. Sembraban en primavera, oraban para que las lluvias no faltaran, y cuando llegaba la cosecha, cortaban las espigas con manos cansadas, pero con la esperanza de llenar sus sacos, sus ollas y sus mesas. Sin embargo, había un detalle que lo cambiaba todo. El granero más grande de la región tenía un solo dueño, y su nombre era Don Silvano. Don Silvano no era campesino. Sus manos no tenían cicatrices de azadones ni ampollas de cosecha. Su riqueza no venía del sudor de la frente, sino del cálculo frío, del negocio duro y del egoísmo disfrazado de astucia. Su granero se levantaba en la parte más alta del pueblo, un edificio enorme de madera gruesa y techo de tejas rojas, que se veía desde lejos, como si fuera un pequeño castillo de abundancia. Allí, Don Silvano compraba el grano barato, muy barato, especialmente cuando los campesinos venían cansados, con la espalda rota, pero con deudas urgentes y niños con hambre. «Es lo que hay, compadre», decía él, encogiéndose de hombros. «Si no le gusta el precio, puede guardar su grano usted mismo, pero no me venga a pedir ayuda cuando llegue el invierno». Y casi siempre el campesino aceptaba, porque no tenía dónde guardar sus sacos, porque necesitaba dinero hoy, porque la necesidad no discute, se rinde. Entonces Don Silvano, en años de buena cosecha, llenaba su granero hasta el techo. Guardaba trigo, maíz y legumbres. Y cuando el invierno era duro, o venía algún año de pocas lluvias, él abría sus puertas, pero ya no para comprar, sino para vender muy caro. «Usted sabe, doña Teresa, todo ha subido», decía con voz amable. «No es cosa mía, es el mercado. Si quiere que su familia coma, tendrá que pagar este precio». Y mientras la gente se iba contando monedas con dolor, Don Silvano se recostaba en su silla, satisfecho, porque para él, el hambre ajena era solo una oportunidad más de ganar. Durante muchos años, la sombra silenciosa que recorría los terrenos de Don Silvano era Luna, la mula. Luna había sido una mula fuerte, poderosa, con el lomo ancho y las patas firmes. Había cargado sacos que otro animal no podría levantar, había subido y bajado cuestas una y otra vez, sin quejarse, sin descansar lo suficiente. Con ella, Don Silvano había transportado grano, maderas, sacos llenos de monedas que nunca conocieron el bolsillo de un pobre. Pero los años no pasan en vano para nadie. El pelaje de Luna comenzó a ponerse opaco. Sus patas ya no respondían con la misma rapidez. La espalda, marcada por viejas heridas de carga, tenía cicatrices que hablaban de jornadas muy largas y de pocos cuidados. Un día, mientras un trabajador intentaba hacerla avanzar, con un peso demasiado grande, Luna tropezó. Cayó de rodillas. El saco se rompió y el grano se desparramó por el camino. El trabajador levantó la mano para golpearla, pero entonces apareció Don Silvano. «¡Basta!», gritó irritado. «Esta mula ya no sirve. Es más lo que pierde que lo que gana». La miró de arriba abajo, como quien evalúa un objeto roto. «Llévenla al viejo corral del fondo», ordenó. «Y déjenla ahí. No gastaré más comida en un animal que no produce». Y así lo hicieron. El corral del fondo no era un lugar, era un castigo. Cerca del granero, pero lejos de los ojos de todos, un espacio de tablas viejas, barro endurecido, un balde de agua sucia y poco heno. Allí fue amarrada Luna. Pasaron los días. El sol quemaba, la noche helaba.
A ratos, algún trabajador le tiraba un puñado de hierba seca, como quien lanza migajas a un recuerdo. El rebuzno de Luna se volvió cada vez más débil. No entendía por qué, después de haber dado tanto, ahora era tratada como basura. Pero los egoístas tienen esa característica. Olvidan rápido a quienes les ayudaron a levantarse. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que al final de todo, la vida le cobra a los egoístas, sí o no? A las afueras del pueblo, casi donde terminaban las casas y comenzaban los campos abiertos, vivía Doña Clara. Doña Clara era viuda. Su esposo, un campesino sencillo, había muerto años atrás, dejándole como herencia una pequeña casa de adobe, un huerto humilde y 2 nietos, Martín y Lucía, que habían quedado a su cuidado, cuando su hija partió a trabajar lejos y nunca más regresó. La casa de Doña Clara era pobre, pero limpia. Las paredes eran sencillas, el piso de tierra apisonada, la mesa marcada por el tiempo, pero siempre había una olla, aunque estuviera medio vacía. En el patio, un pequeño huerto se aferraba a la vida. Unas matas de tomates, unas lechugas, hierbas para el té, un par de gallinas flacas que daban huevos cuando podían. Doña Clara no tenía mucho, pero tenía algo que en el valle poco se veía, un corazón dispuesto a compartir. Si sacaba 5 papas de la tierra y venía una vecina con menos que ella, regalaba 3 y se iba con 2 papas en el delantal. Si un niño pasaba por fuera mirando con hambre, Doña Clara le ponía algo en la mano, un pan duro, una fruta pequeña, lo que hubiera. «Abuela, ¿y si después no nos alcanza?», le preguntaba a veces Lucía con la sinceridad de quien ya conoce la escasez. Doña Clara sonreía, con arrugas que hablaban de muchas batallas. «Hija, cuando uno comparte lo poco, Dios siempre encuentra la manera de multiplicar. Lo que no se comparte se pudre aquí adentro», y se tocaba el pecho. Aunque afuera se vea bonito. No lo decía por sabiduría de libros, sino por experiencia de vida. Una tarde de verano, el sol caía fuerte sobre los techos de teja y una nube de polvo flotaba en las calles de tierra. Doña Clara había ido al pueblo a vender algunas lechugas y huevos para comprar harina. Caminaba despacio, con su canasta colgando del brazo y su delantal limpio, dejando escapar de vez en cuando un suspiro cansado que se mezclaba con una pequeña oración. «Señor, tú sabes lo que necesitamos. Tú conoces mi mesa y mis manos. Danos lo justo para hoy». Al pasar cerca de los terrenos de don Silvano, un sonido la detuvo. Fue un rebuzno, no fuerte, no altivo. Un sonido ahogado, casi como un lamento. Doña Clara frunció el ceño. Miró a su alrededor. No vio nada al principio, solo el granero imponente, la casa grande del hacendado, los trabajadores entrando y saliendo. El rebuzno se volvió a escuchar, esta vez un poco más insistente. Siguiendo el sonido, Doña Clara rodeó la parte lateral del granero y llegó al viejo corral del fondo. Ahí la vio. Una mula huesuda, con el pelaje apagado, las costillas marcadas, amarrada a un poste con una cuerda corta. Sus ojos, cansados y tristes, se encontraron por un segundo con los de Clara. La mujer sintió un apretón en el pecho. No sabía explicar por qué, pero en ese animal viejo vio algo familiar. El cansancio de quien ha dado todo y la crueldad de quienes olvidan. Se acercó con cautela. «Ay, criatura», susurró. «¿Quién te dejó así?». Pasó la mano por su cuello. Luna cerró los ojos un instante, como si aquella caricia fuera un lujo que no se atrevía a esperar. En ese momento, un trabajador apareció. «Oiga, señora», dijo molesto. «No puede estar aquí, este es terreno privado». Doña Clara se sobresaltó, pero no se fue. «Solo estaba mirando», respondió. «¿De quién es esta mula?». «Del patrón. ¿De quién más va a ser?». «Pero ya no la quiere. Dice que no sirve. Aquí se quedará hasta que…». Hizo un gesto con la mano. Esa clase de gesto que no necesita palabras para decir
hasta que se muera. Doña Clara tragó saliva y miró de nuevo al animal. No tenía dinero de sobra como para alimentar a ese animal, ni pasto, ni agua de sobra. Pero tenía algo que no le podían quitar: la certeza de que la vida de un ser vivo, aunque sea la de una mula vieja, no se desecha así como así. «Quiero hablar con don Silvano», dijo de pronto. El trabajador se rió. «¿Usted? Él no habla con cualquiera». «Yo tampoco», respondió Clara con esa dignidad silenciosa de los pobres que se saben hijos de Dios. «Pero igual lo intentaré». Don Silvano estaba sentado frente a su escritorio, revisando cuentas, comparando números, sonriendo al ver cuánto ganaría ese año. Eso si el clima seguía como iba. Cuando la vio entrar, levantó una ceja. «¿Qué se le ofrece, doña?», preguntó, buscando su nombre. «Clara», dijo ella. «Vivo en las afueras del pueblo. Tal vez me ha visto vender en la feria». Él asintió vagamente. «Sí, sí. ¿Qué quiere? Si viene a pedir fiado, le aviso al tiro. Eso aquí no corre». Doña Clara respiró hondo. «No vengo a pedirle dinero», dijo. «Vengo a pedirle algo que, según me dijeron, para usted ya no vale nada». Los ojos de don Silvano brillaron con sospecha. «¿Qué cosa?». «La mula que tiene amarrada en el corral de atrás». Hubo un silencio breve, cargado de sorpresa y burla. «¿Luna? ¿Para qué la quiere? Esa mula ya está acabada». Doña Clara se encogió de hombros. «Tal vez para usted sí, para mí no lo sé. Solo sé que no quiero que muera así, abandonada, sin agua, sin cariño. Si ya no le sirve, déjemela llevar. No tengo mucho para ofrecerle, pero puedo pagarle con un poco de trabajo, o con lo que tengo en este momento». Le tendió la mano con unas pocas monedas, prácticamente todo lo que había ganado ese día. Don Silvano la miró y soltó una carcajada. «¿Está bromeando? Llévesela si quiere. Esa mula está vieja también como usted. Solo me estorba. No voy a gastar ni una gota de agua más en ese animal». Empujó las monedas hacia ella. «Guarde su dinero. Para mí no vale nada, ni la mula ni sus pocas monedas». Para él eran solo palabras. Para doña Clara fueron una mezcla de humillación y liberación. Porque sí, la había despreciado, pero al mismo tiempo había abierto una puerta que ella no pensaba desaprovechar. Horas después, el pueblo vio una escena que dio de qué hablar. Una mujer viuda, de espalda algo encorvada, tirando de una cuerda, guiando a una mula viejita, paso a paso, por el camino de tierra que conducía a las afueras. Martín y Lucía, al verla llegar, corrieron emocionados. «Abuela, ¿de dónde sacaste la mula?», preguntó Martín. «Del mismo lugar de donde Dios saca sus milagros», respondió ella. «Del rincón donde otros tiran lo que ya no quieren». Y sonrió, acariciando el cuello de Luna. Los niños rodearon al animal con ojos grandes. «¿Se quedará con nosotros?», preguntó Lucía. «Si Dios quiere, sí», dijo Clara. «Pero recuerden algo, no es un juguete. Está cansada y herida. Vamos a cuidarla, no a usarla». Esa misma tarde, limpiaron el viejo cobertizo del patio y lo convirtieron en un refugio digno. Le pusieron paja limpia, colgaron un balde con agua fresca y amarraron la soga a un lugar donde pudiera moverse un poco. Doña Clara curó sus heridas con remedios caseros, la cepilló con paciencia, le habló despacio, como si Luna entendiera cada palabra. Y aunque no entendiera todas, sí entendía el tono. Por primera vez en mucho tiempo, nadie le gritaba, nadie la empujaba, nadie la trataba como un pedazo de carne con patas. Pasaron los días. A veces había poco para comer en la casa, pero doña Clara nunca dejó el balde de Luna vacío. «Abuela, ¿no será mucho?», preguntó Martín un día. «¿Y si después a nosotros no nos alcanza?». Clara le sonrió. «Mira, hijo, yo prefiero pasar un poco de hambre sabiendo que no abandoné a quien tenía sed, que estar llena sabiendo que cerré los ojos. Dios ve eso. Dios no se queda mirando en silencio». Con el tiempo, Luna empezó a cambiar.
Su pelaje, antes opaco, comenzó a brillar un poco más. Sus ojos, que parecían rendidos, volvieron a encenderse con una chispa de vida. Ya no cargaba sacos enormes, ni subía cuestas pesadas. Su trabajo era otro: acompañar y ser parte de la familia. Cuando doña Clara iba al pueblo, a veces la llevaba no para que cargara pesos, sino para que caminara a su lado, como quien lleva de la mano a alguien que tiene historia. Los niños, orgullosos, decían: «Ella es Luna. Nadie la quería, pero ahora es parte de nuestra casa». Algunos se burlaban: «¿Para qué quieren esa mula vieja? No les dará nada». Doña Clara respondía con calma: «Tal vez no nos dé lo que ustedes esperan, pero lo que Dios da a veces no se mide en sacos ni en dinero». Los meses pasaron. El verano, que había sido caluroso, dio paso a un otoño extraño. Las nubes se acumulaban de vez en cuando, pero no soltaban lluvia. Los campos comenzaban a ponerse tristes. El viento traía un rumor: si el invierno viene duro, habrá escasez. Don Silvano, sin embargo, no estaba preocupado. Sus bodegas estaban llenas. Había comprado barato como siempre y, en secreto, se alegraba ante la idea de una mala temporada. «Mientras ellos se asusten, yo gano más», murmuraba, mirando sus sacos apilados. El granero, imponente, crujía por las noches bajo el peso del grano. Era casi como si las tablas se quejaran, como si cada saco guardara dentro no solo semillas, sino lágrimas de campesinos explotados. Pero hay un límite para todo, incluso para lo que parece seguro. Una noche, el cielo se oscureció de una forma distinta. No era la nube lenta de una tormenta normal. Era como si el firmamento se hubiera partido en dos. El viento comenzó a soplar con fuerza, alzando polvo, haciendo que las ramas de los árboles se doblaran, como si alguien invisible las empujara. Los primeros truenos sonaron lejos, como un tambor que avisa: algo viene. En la pequeña casa de doña Clara, Martín y Lucía dormían, cada uno en su cama humilde. Clara, de tanto cansancio, se había quedado dormida sentada en una silla, con las manos aún húmedas de lavar platos. Solo Luna estaba inquieta. En el cobertizo, la mula olfateaba el aire. El viento traía un olor distinto, a tierra húmeda, a madera vieja, y algo más, como si el miedo se estuviera acercando. Un relámpago cortó el cielo. El trueno retumbó, haciendo vibrar las ventanas de vidrio delgado. Del susto, Luna rebuznó fuerte. Pateó el suelo y tiró de la cuerda. Luego vino otra luz, otro trueno, esta vez más cerca. Los animales suelen sentir cosas que los humanos ignoran. Luna, desesperada, pateó la puerta del cobertizo una y otra vez. El golpe hizo eco en la casa. Doña Clara se despertó sobresaltada. «¿Qué pasa?», se preguntó, mientras otro trueno hacía temblar las paredes. Entonces escuchó los golpes, se levantó y corrió al patio. Luna estaba mirando hacia el pueblo, nerviosa, como si quisiera arrancarse. «Tranquila, Luna, tranquila», dijo Clara tratando de calmarla. Pero la mula tiraba de la cuerda con desesperación, mirando en dirección al granero de don Silvano. Otro relámpago vino después. Esta vez, el cielo se iluminó de tal manera que por un instante se dibujó a lo lejos la silueta del granero. Y algo más. Un resplandor donde no debía haberlo. Luna rebuznó con más fuerza, como si estuviera gritando: «¡Vamos, vamos!». La mujer sintió algo difícil de explicar, una mezcla de inquietud y de certeza. «Niños, despierten», dijo entrando rápido a la casa. «Vístanse. Algo está pasando». Martín y Lucía se incorporaron, asustados. «¿Qué ocurre, abuela?», preguntaron. «No lo sé», respondió ella, «pero Luna está inquieta, y cuando un animal que ha vivido tanto se inquieta así, es por algo». En minutos, estaban todos en el patio, empapados por la lluvia que ya comenzaba a caer, mientras el viento les golpeaba el rostro. Luna tiró de la cuerda como queriendo guiarlos. Doña Clara la soltó. «Está bien», dijo. «Si quieres que vayamos, iremos».
Y así, bajo la lluvia, una mujer viuda, 2 niños y una mula vieja comenzaron a caminar hacia el pueblo, con el trueno como telón de fondo. Cuando llegaron a la parte baja, el espectáculo era sobrecogedor. El cielo parecía caer a pedazos, y la lluvia golpeaba los techos. Las acequias se desbordaban, las calles eran ríos de barro. Y en la colina, donde se levantaba el granero de don Silvano, había fuego. Un rayo, de esos que caen donde nadie los espera, había golpeado el techo del granero, encendiendo las tejas secas y las maderas envejecidas. Las llamas se extendían rápido, iluminando la noche con un resplandor anaranjado. Desde lejos, parecía que el cielo estaba haciendo justicia sobre aquel edificio, que por años había guardado más de lo necesario. ¡El granero!, gritó alguien. El granero de don Silvano se está quemando. La gente comenzó a salir de sus casas, unos con baldes, otros simplemente con la mirada llena de miedo y asombro. Don Silvano corría desesperado, empapado, con el rostro desencajado. «¡Mis sacos! ¡Mi grano! ¡Mi trabajo de años!», gritaba. «¡Ayúdenme! ¡No se queden mirando!». Intentaba entrar, pero las llamas se lo impedían. La estructura del granero crujía y los muros temblaban, como si estuvieran cansados de sostener tanto egoísmo. Un trueno más fuerte que todos los anteriores hizo vibrar la tierra, y entonces se oyó un sonido seco, como el gemido de un coloso. Una parte del techo cedió y arrastró con él una de las paredes. Los sacos comenzaron a caer hacia afuera, reventándose contra el suelo mojado. Trigo, maíz y legumbres se mezclaron con el barro, formando una masa espesa, pero aún útil para quien tuviera hambre. El viento parecía soplar más fuerte, como si quisiera esparcir la abundancia retenida. La gente solo miraba. Algunos con miedo, otros con algo que no se atrevían a nombrar. Cierta sensación de que lo que estaba ocurriendo no era solo un accidente. Don Silvano, al ver sus sacos desparramados, soltó un grito de rabia. «¡Aléjense!», vociferó. «No toquen nada, es mío, todo es mío». Pero en medio del caos, nadie le prestó demasiada atención. Un trozo de madera encendida cayó cerca de él, quemándole el brazo. Un vecino lo apartó a la fuerza. «¡Cuidado, hombre!», le dijo. «Prefiere morir aplastado bajo su propio granero». Lo llevaron a un lado, herido, atendido por algunos. Mientras tanto, Luna, que había llegado con Clara y los niños, rebuznó fuerte. Corrió, todo lo que sus patas viejas le permitían, hasta el lugar donde el grano se mezclaba con el barro. Doña Clara entendió. «¡Vamos!», gritó. «Ayudemos a sacar lo que se pueda». Se arremangó el vestido y se metió en medio del lodo, comenzando a levantar puñados de grano aún rescatable, poniéndolos en sacos rotos, en canastos, en lo que hubiera. Al verla, otros la imitaron. No por obedecer a don Silvano, sino por obedecer a una voz más profunda, la de sus propias tripas vacías y la de su conciencia. «Este grano ha sido retenido por años para venderlo caro», dijo un campesino. «Hoy, Dios lo ha soltado». Martín y Lucía se sumaron, recogiendo con manos pequeñas lo que encontraban. Luna se movía inquieta, como vigilando que nadie se quedara sin algo. Mientras don Silvano, desde lejos, gritaba que pararan. Su voz se confundía con el trueno, con la lluvia, con los gritos de otros que decían: «¡Ya basta, Silvano! La gente tiene hambre». Años lucrando con el miedo. Hoy no. La noticia corrió rápido. Las autoridades del pueblo llegaron. No podían ignorar lo que estaba pasando. Un granero semidestruido, sacos rotos, gente recogiendo grano, un hacendado gritando y una viuda con barro hasta las rodillas, organizando casi sin querer un reparto urgente. «Alcalde», dijo uno de los campesinos, «usted sabe hace años lo que pasa aquí. Pesas falsas, precios abusivos, amenazas veladas. Nosotros sembramos, pero él decide quién come y quién no». El alcalde bajó la mirada. No era un secreto, solo que, hasta entonces, nadie se había atrevido a confrontarlo con tanta claridad.
La tormenta poco a poco comenzó a amainar, pero la escena ya estaba dibujada en el alma de todos. El granero de don Silvano, símbolo de su poder, se había quebrado. No por manos humanas, sino por una combinación de fuego, viento y tal vez algo más. Una investigación se inició. Se revisaron pesas, registros, precios. Se descubrió lo que muchos sospechaban. Don Silvano había engañado por años, cobrando de más, dando de menos. No perdió todo de un día para otro, pero perdió lo suficiente: su prestigio, parte de sus bienes y, sobre todo, el control total del grano. El pueblo decidió que nunca más una sola persona podría tener esa clase de poder sobre el pan de todos. ¿Y doña Clara? Ella no se convirtió en una señora rica. No empezó a vestir de seda ni a comer en platos de oro. Pero algo cambió. La gente del pueblo, agradecida por haber sido la primera en meterse en el barro para rescatar y repartir, comenzó a confiar en ella. «Doña Clara», le dijeron, «usted siempre ha compartido lo poco que tiene. Sabemos que no es egoísta. Queremos que nos ayude a administrar parte del grano recuperado. Que nadie pase hambre, pero que tampoco haya abusos». La viuda tembló un poco al escuchar eso. «Yo no sé de grandes cuentas», respondió. «Solo sé de ollas vacías y de manos que piden pan. Si ustedes confían, haré lo que sé hacer: ser justa y compartir». Y así, en una pequeña bodega improvisada, doña Clara comenzó a repartir granos de manera equitativa, un poco para cada familia según su necesidad, sin favoritismos y, lo más importante, sin venta abusiva. El oro de esa bodega no estaba en los sacos, sino en la mirada agradecida de las madres y en los platos llenos de los niños que ahora ya no pasaban hambre. La mula Luna, por su parte, se convirtió en una especie de guardiana silenciosa de ese lugar. Se echaba en la entrada moviendo las orejas, como si dijera: «Yo también vi cómo se caen los graneros de los egoístas. Aquí no habrá uno más». Pasaron los años. Luna envejeció aún más. Sus patas se hicieron lentas, su respiración pesada. Pero nunca más fue tratada como desecho. Cuando finalmente, una mañana, no se levantó del todo, doña Clara se sentó a su lado. Le tomó la cabeza entre las manos y le susurró: «Gracias, compañera. Tú fuiste la que nos guió aquella noche. Dios usó tu inquietud para mostrar su justicia. Ahora solo descansa. Lo que diste no fue en vano». Martín y Lucía lloraron, como se lloran a un miembro de la familia. La enterraron bajo un árbol en el borde del huerto, y cada vez que pasaban por ahí, recordaban que un día, una mula vieja, desechada por un egoísta, terminó siendo una pieza clave en la historia de la justicia de todo un pueblo. Podríamos decir que esta historia termina ahí, con un granero caído, una viuda respetada y una mula honrada en la memoria de los suyos. Pero en realidad, las fábulas como esta no terminan hasta que entran en el corazón de quien las escucha. Tal vez tú, que has llegado hasta aquí, te estás preguntando: ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Yo no tengo graneros, ni mulas, ni un pueblo pendiente de mis decisiones. Déjame decirte algo. Todos tenemos un granero en el corazón. Tal vez no está lleno de trigo y maíz, pero sí de cosas que guardamos para nosotros solos. Tiempo que nunca compartimos, palabras buenas que nunca decimos, dinero que nunca se vuelve ayuda, talentos que enterramos por miedo o egoísmo. Y también todos tenemos, cerca o lejos, mulas viejas que el mundo ya no quiere, gente que nadie visita, ancianos que todos olvidan, personas que ya no producen, que no generan ganancia, y por eso son dejadas en un corral de soledad. El mensaje de esta historia es sencillo, pero muy incómodo. La riqueza que se amontona solo para uno termina cayendo sobre la cabeza de quien la idolatra. Pero un corazón compasivo, aunque tenga poco, es el terreno donde Dios siembra sus milagros. Don Silvano tenía un gran granero, pero un corazón vacío. Doña Clara tenía una casa pequeña y un huerto humilde, pero un corazón lleno de generosidad. Al final,
¿Quién estaba realmente más cerca de la bendición? El granero del egoísta se quebró, no porque Dios odie la abundancia, sino porque Dios aborrece el abuso y la indiferencia ante el hambre ajena. Tal vez hoy no haya una tormenta cayendo sobre tu techo, ni rayos encendiendo tu granero literal, pero vale la pena preguntarte, ¿qué estás acumulando solo para ti? ¿Qué podrías compartir y todavía te niegas? ¿A quién estás tratando como mula vieja, como alguien que ya no vale? ¿Cuántas lunas han pasado frente a tus ojos sin que te detengas a extender la mano? Dios ve cómo tratas lo que el mundo considera poco. Al pobre, al débil, al que no puede devolverte nada. Ve si te pareces más a don Silvano, cerrando puertas y subiendo precios. O a doña Clara, partiendo su pan aunque la olla no esté llena. No se trata de romantizar la pobreza, ni de demonizar al que tiene. Se trata de entender algo muy profundo. La abundancia sin compasión es solo un granero esperando su tormenta. La escasez con corazón generoso es un terreno listo para ver milagros. Quizás no puedas cambiar todo el sistema que te rodea, pero sí puedes decidir qué clase de persona quieres ser en tu casa, en tu trabajo, en tu calle. Y recuerda esto: un día, todo granero humano será puesto a prueba. No con fuego literal, tal vez, pero sí con la pregunta que no se puede esquivar. ¿Qué hiciste con lo que te di? Ojalá, cuando llegue ese momento, tengamos más de doña Clara que de don Silvano en nuestra respuesta. Y si alguna vez dudas, si te parece poca cosa compartir un poco de lo tuyo con alguien que el mundo ya no valora, acuérdate de Luna, la mula vieja que no valía nada. Para el egoísta, era basura. Para Dios, era la llave de la justicia. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.